Entonces, es importante, digamos que tener en cuenta que el legado de Brecht no está solamente en el teatro, sino que influenció también el cine. Entonces vemos, yo les mandaba algo de Lars von Trier, porque fue uno de los directores de cine que más ha sido como influenciado por Brecht con su teatro político y su distanciamiento. Entonces, obviamente en el cine el distanciamiento viene a ser un poco diferente, pero en algunas películas él lo que hacía era no tener espacios reales, sino que él, por ejemplo, en una que les envié, que se llama El Panadero, la escenografía es ¿Mm? una estructura, o todos los actores están al tiempo, como alguna vez hicimos Médico a Palos, que se cambian en escena, ¿sí? No hacen que la gente se coma el cuento, todo lo contrario, que la gente no se coma el cuento, que sepa que está viendo teatro y que lo que le está pasando a los personajes es importante para cambiar la realidad del país. Entonces él lo que hace es sacar a la gente y Lars von Trier, digamos que es uno de los directores más duros en eso y tiene unas películas súper fuertes, pero él tiene una cosa importante, que no solo utiliza el método brechtiano, sino que también hace un naturalismo en los personajes y los lleva al extremo de sus emociones. Él era el que yo les decía que algunas actrices no quieren trabajar ya con él porque prácticamente salieron un poco chiflis de las películas como Nicole Kidman o como York, la bailarina de la oscuridad, no sé si la vieron, que hizo un personaje de ciega y la chica salió un poco tostada. Entonces, porque él lleva a la gente al extremo y las películas son súper sórdidas y fuertes y él hace esos giros de que el actor se comunique con el espectador directamente para distanciar y para romper con la ilusión. Sí, entonces a veces a uno cuando está grabando audiovisuales le dicen, no mire a la cámara, ¿por qué miro a la cámara? Corten, el man miro a la cámara. Es como una preocupación. Las von Trier hacía todo lo contrario. Miro a la cámara, me dirijo a ustedes y les digo al público. Le digo algo ahí, rompí la ilusión. Al romper la ilusión hace que la gente se salga de la obra y reflexione. Básicamente es eso. ¿Listo? Sí, queda claro, ¿cierto? Todos están quietos, están congelados. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver 7 elementos que proponen para crear el distanciamiento y construir los personajes brechtianos. Se los voy a decir y vamos a mirar cómo los aplicamos nosotros, ¿vale? Entonces, el primero es la estructura de las obras en el teatro. El teatro que hacía Brecht se llamaba teatro épico, o sea, fue como el nombre que le pusieron. Entonces, digamos que la estructura un poco hace que los personajes se salgan del realismo, porque él ya deja de deja de hablar en diálogo muchas veces en las obras. Yo les hablaba el otro día de que cuando uno habla en diálogo con otra persona, entonces el que está escuchando simplemente escucha, no participa. O sea, el público no participaba, solo escuchaba y se dejaba llevar por ese diálogo a ver qué pasaba. Entonces Brecht lo que hizo fue romper el diálogo y empezar a hablar en tercera persona o en primera persona. Entonces decía yo en primera persona, o sea, yo soy un man de 30 y pico de años que odio la política y odio a los presidentes y odio, bueno, lo que se le ocurriera, decía el personaje. O hablaban en tercera persona. Él es un man que odia la política. El man, sí. Eso hacía que la gente no se ilusionara con ellos, sino se distanciara. ¿Listo? Entonces, esa sería el primer elemento del distanciamiento brechtiano, la estructura como él escribía las obras. Hagamos un pequeño ejemplo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que vamos a seguir jugando para que vayamos cogiendo el ritmo con las improvisaciones. Montamos un tema y hacemos una pequeña improvisación charladita, ¿vale? Por ahora son improvisaciones de charladas. Y vamos a ver lo que es, yo les doy la palabra, vamos a ver lo que es un diálogo, simplemente, es solo eso, un diálogo. Obviamente vamos manejando temas que ya hemos visto, entonces a poner en problemas al otro, seguirle la cuerda al otro y esto, pero vamos a hacer lo que es un diálogo, que sería en el teatro realista, naturalista, para después romper. Entonces, dele Maribel y Cristian, generen un diálogo, cualquier tema.
Cris, ¿está Sí, escuchando? señor. Sí, señor. Sí. Entonces, ¿de cualquier tema? Cuando para Uber, por ejemplo, que no está tan empapado de la cosa, creo. Entonces, cuando nos le dicen en teatro, por decir algo, improvise, entonces yo simplemente, ¿qué hago? Cuando estoy frente a mi compañero, yo miro a mi compañero, es lo primero que hago. Yo miro a mi compañero y miro a ver qué me está proponiendo él. Y alguno de los dos va a proponer algo. Entonces yo lo miro y lo que me surja. Y el primero que hable, ese yo lo sigo. Y ahí empieza la conversación. Pero lo primero es observar a mi compañero, a ver qué me está dando él. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio Mariel y Cris. Así rapidín. Te dije que no volvieras a mascar eso. Con tu enfermedad puedes caer muy mal en cama. Creería que tendrías que activar el micrófono para que me hablaras. Gracias. ¿Qué? ¿Ah? Cuando Otra no vez hay comiendo esa ¿Te refieres a porquería. esto? la vaina. Pero es que, Mari, tú sabes que no puedes comerte eso todavía. No en No estos puedo. momentos tan cruciales de la enfermedad. No Es puedo. peligroso para tu salud. No puedes hacerlo. Mira que sí puedo. Bueno, yo sé que sí puedes, pero no lo hagas porque vas a caer muy mal, te vas a enfermar. Está Sí bien. puedo. Sí puedo. ¿Qué es lo que quieres? Ya, dime, ¿qué es lo que Quiero quieres? morir haciendo lo que me gusta. Entonces déjame en Así. paz. Que Listo, de bueno, hambre no voy a morir. listo. Entonces, aunque estaba un poco cortadito también por el medio, eso es un diálogo. Entonces, ¿qué pasa en el diálogo? Duber y yo éramos el público. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros simplemente escuchábamos, nos identificábamos o no con ellos, pero escuchábamos, no participábamos, no reflexionábamos, o sea, yo nunca reflexioné si Mariel está muy enferma, ya no puede comer. No, simplemente me metí y ya, y observé, y listo, eso fue un diálogo. Entonces Brecht dijo, no, rompamos esto y hablemos en tercera persona. Entonces vamos a hacer el ejemplo de hablar en tercera persona. Entonces va Chris con la misma improvisación que tenían, o sea, el mismo, rompa el diálogo y hable en tercera persona con Maribel de lo que estaban hablando. ¿Cómo sería? Rompo el diálogo y hablo en tercera persona Sí, ¿sí con es María. claro o le hago? Y bueno, pues es que no sé si lo entendí bien. A ver, Dele a ver, sí, y no importa, estamos para eso. Así como ella no puede comer eso. Exacto, si quiere le hago yo sí. y usted va a hacerlo en primera persona. Entonces, póngale cuidado, yo lo voy a hacer en tercera persona. Entonces, les cuento, es que ella está enferma. Ella tiene una enfermedad acá, tiene tiroides. Esa enfermedad, pues, ella dice que no es grave. A mí me parece que es súper grave porque eso la va adelgazando, adelgazando hasta que la va secando. Incluso le puede dar cáncer de tiroides. Pero ella no quiere atender, ella traga, traga como una marrana. Obviamente está feliz porque como no engorda, porque a la tiroides, unas se engordan, otras se adelgazan. Ella se adelgaza, pero ella no sabe que eso la va a llevar a la muerte. ¿Listo? Eso es hablar en tercera persona de ella. Eso rompía la ilusión, o sea, ustedes no están viendo que yo Ya, no, yo pensaba, yo siempre había entendido, pero es que como me dijo, hable con ella en tercera persona. Y yo, Ah, ya. what the fuck? Que ahí como, Y ahora, entonces hágalo en primera persona, Cris. A ver. en primera persona. Sí. ¿Cómo se llama? No, Está haciendo, no está hablando, está solo haciendo mimo ahí. Ah, maldito. bueno, no, pues, ay, Espere, que chao. ¿Qué? no se le escuchó, se estaba Ahora, tartamudeando. ahora, ¿Qué pasó? ¿ya? Ya, Aló, sí, ya. Ya,
ahora sí que es lo que tengo que hacer, hablar en primera persona. O sea, tienen el mismo digamos, a ustedes les dieron un texto que era eso lo que hicieron es básicamente un texto de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, o sea, es un texto súper simple, ¿sí? Sí, Lo sí. hicieron la primera vez, lo hicieron al modo naturalista realista. La segunda vez yo lo hice al modo tercera De persona. la Tercera Rosa de persona. Guadalupe. Eso. Y ahora lo va a hacer en primera persona. O sea, ahora le dices, bueno, Cristian, haga la misma escena en primera persona. ¿Cómo En sería? primera persona, ok. Uy, marica, no sé. No sé, a mí se me ocurre de pronto una forma, Dale, dale. pues no sé, yo lo que haría es como, yo le he dicho que deje de comer eso porque si no se va a enfermar. Entonces se está refiriendo en primera persona, aunque Exacto, pues está obviamente haciendo referencia a la tercera. exacto, es eso. Entonces, es llegar a la misma escena, pero eso. Entonces, o sea, yo estoy muy preocupado porque esta vieja no me hace caso. O sea, estoy preocupadísimo. Yo he hecho todo lo que he podido, le he mandado recetas, le he dicho no trague tanto. El otro día me metí a internet, estoy mirando todo lo que tiene que ver con la tiroides y esa vaina es súper peligrosa. Entonces es eso, es hablar en primera persona. Mm, Sí queda claro, ¿cierto? En primera persona, yo. ya, ok. Tercera persona, él. Y diálogo, los dos. O sea, no existe la otra, ¿sí? Ya, Entonces, sí, digamos entiendo. que queda claro, ¿sí o no? Al Queda, parecer. queda clara el primer elemento brechtiano, el rompimiento del diálogo. Pero no, Genial. no quiere decir que todo el tiempo las obras de Brecht sean rompiendo el diálogo. Lo que quiere decir es que yo tengo un personaje construido y estoy en mi diálogo, pero lo que hago es que ese elemento lo utilizo de vez en cuando para romper la ilusión y hacer que la gente reflexione. O sea que lo tengo que ubicar bien en qué momento lo voy a hacer. Entonces yo dejo que la gente se ilusione y, Maribel, yo te amo, por favor, casémonos, no sé qué. Y en algún momento rompo y le digo al público, yo con esa vieja no me quiero casar. Listo, ¿ya? ¿Sí? Ese es un rompimiento de la ilusión. O sea, no quiere decir que siempre están hablando en tercera persona. Se habla en diálogo para crear la ilusión y crear la obra de teatro o la película, y después yo rompo para distanciar, ¿listo? O sea, es un elemento, un recurso que utilizo para distanciar. ¿Listo? Queda claro, ¿vale? ¿Sí? Sí. Listo. El segundo elemento es la escenografía no naturalista. Entonces, bueno, ese es claro. Stanislavski, los naturalistas ¿qué? Y los realistas, ellos buscaban que fuera como la vida real. Entonces, ellos qué hacían antes, en las épocas, por ejemplo, de Chekhov, ellos si los actores tenían una escena en la sala de la casa, entonces armaban toda la sala de la La casa. sala. Lo hacían como si fuera una sala de casa. O sea, llevaban todos sus flores, así no utilizaran los elementos. Todo lo ponían en Muy al escena estilo de Por fin solos. exacto, más o menos, sí. Pero para que los actores se sintieran como en un espacio real y manejaran todos los objetos de forma realista y natural. Y fueran una ¿qué? Se me fue la paloma. Para que fuera bueno, para que se vieran los Pues actores una reales. ilusión. Exacto. Entonces, ¿qué hacían el distanciamiento? Lo que hacía era romper con eso para que la gente supiera, incluso en el cine, para que supieran que están viendo teatro o que están viendo cine. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo en el teatro Peter Brook, por ejemplo, él ponía un espacio, él hablaba del espacio vacío. Él sacaba todo de la escena, solo dejaba la caja negra y al actor. Eso ya se llamó el espacio vacío de Peter Brook. Entonces, era solo el actor en escena. Él tenía que hacer ver la realidad de su escena a los espectadores, construyéndola con su cuerpo y con su voz. Y de ahí para adelante otros autores comenzaron a trabajar las escenas simbólicas. Entonces, ¿qué pongo en mi escenario? Yo pongo solamente en el escenario un pedazo de carne. ¿O qué pongo? Una máquina y con esa máquina hago toda mi obra. O que hacía Brecht, él quitaba el aforo, o sea, el aforo es todos los telones negros, quitaba los telones negros y dejaba que se viera el tras La bambalinas trasescena. lo que había. Entonces se veía la pared, se veía de pronto la ventana, el baño, ¿sí? O sea, no buscaba que la gente se concentrara como en eso del teatro, sino al contrario, lo sacaba.
Y en el Que si teatro, y en Danilo el... puede entrar. ¿Cómo? Ay, sí. Danilo. Ah, Que si Danilo puede entrar. claro, sí. Pues déjalo. Bueno. ¿Y qué? Y por ejemplo, Las von Trier lo que hacía era, en uno de los links que les envié, en La Hora del Panadero, ahí pueden ver que él era, a pesar de ser una película, no, esa era una obra de teatro, qué pena. Tenían, era una estructura de hierro, los personajes todos estaban en escena, y por ejemplo en Dogville, ellos construyen es como una ciudad en una bodega. Entonces la gente básicamente hace lo contrario. El Lars von Trier al cine lleva una escenografía teatral. Entonces arma como un espacio teatral en el cine. Que para ver una película, pues para la gente se ve algo como muy raro ver una película con una escenografía de teatro, pero era cine. Hola Danilo. Hola, ¿cómo están? Bien. Entonces, La, vamos a resumir los dos primeros elementos así súper sencillo para Danilo. ¿Quién lo quiere explicar? A Danilo. El primer elemento. Cristian, Cristian. Maribel. Cristian, Rápido. Bueno, estábamos hablando de los elementos brechtianos e iniciamos con el rompimiento del diálogo que se hace en primera y en tercera persona. Entonces hicimos un ejemplo de cómo romper un diálogo. El primer ejercicio fue como hacer una conversación normal, ¿sí? Y para hablarlo en tercera, entonces yo hice una improvisación con Maribel donde yo le decía a ella que no se comiera eso porque se iba a enfermar y que era gravísimo y se podía morir, que quería, que estaba buscando. Entonces, para hacer el rompimiento de ese diálogo en tercera persona, Richard hizo el ejemplo y dijo, bueno, en tercera persona sería como ella está muy enferma, se está comiendo unas cosas que le hacen mucho daño porque ya tiene tiroides. A ella la adelgaza. Normalmente la tiroides engorda o adelgaza. A ella la adelgaza y la puede secar incluso hasta llevarla a la muerte. Y después hicimos ese mismo diálogo, lo hizo Duber, con un ejemplo de el mismo diálogo en primera persona. Entonces yo estoy muy preocupado porque yo me puse a investigar la enfermedad que tiene ella y ella tiene tiroides y realmente sí, pero entonces hay que pasar, hay un rompimiento de ese diálogo naturalista que hay en una escena como tal para empezar a generar como ese efecto de distanciamiento, porque lo que busca Brecht, digamos, en el teatro, en su teatro épico, no es, y ya lo habíamos hablado en la clase pasada, no es como generar la ilusión teatral, sino al contrario, sacar al espectador de la ilusión, ponerlo en un punto crítico donde él pueda reflexionar y entender lo que está pasando. Listo, ahí está bien explicadito. Entonces, básicamente, digamos que cuando el típico ejemplo de las novelas en televisión es de diálogo. Uno siempre que está viendo televisión en el televisor, en esas novelas o en los programas, las novelas, digamos, lo que se ve son diálogos. Entonces están los dos personajes hablando del amor, de por favor, perdóname, te quiero mucho, y ella le dice yo también te amo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Brecht? Decía, bueno, ahí no estoy muy reflexionando, me estoy desilusionando con lo que está pasando nomás. Y creo catarsis y ya, y lloro y listo, y no pasó nada. Para Brecht, entonces Brecht lo que hacía era, hagan la misma escena. Él los dejaba que hicieran la misma escena, que se ilusionaran un poquito. Ya cuando están en esa ilusión de que la gente está casi a punto de llorar porque se van a dar el beso, entonces Chan voltea a un actor y dice, yo nunca me besé Partes. con esta vieja, y vuelve al beso y se la besa. Eso es un distanciamiento en audiovisual o también en teatro, ¿sí? Estar yo con la persona, ya me voy a dar el beso, rompo allá la ilusión, rompo la escena y le hablo al público. Le digo, yo con esa vieja no me caso ni amarrado. Y sigo acá la escena con la vieja y la beso, ¿sí? Entonces, en esos momentos era cuando rompía la ilusión y la gente podía reflexionar de manera crítica. Pues obviamente con temas más contundentes, ¿no? Con temas más políticos y más fuertes, para que la gente de verdad Oh, tuviera un pensamiento más crítico. El segundo elemento es la escenografía. Entonces decíamos que la escenografía no es para nada naturalista. Es una escenografía básicamente simbólica, o no hay escenografía, o rompo toda la ilusión, bajo los telones negros de que me dan en el teatro, dejo que se vea el baño, que se vean las paredes, que se vean los ladrillos, o hago una obra de teatro en la sala de mi casa, en la cocina, ¿sí?
Entonces rompo con la ilusión del teatro también, con la escenografía. O utilizo cosas simbólicas. Utilizo solamente espadas, por decir algo, o cuchillos, o algo simbólico, velas, ¿sí? Pero no creo el realismo natural, ¿listo? El tercer Listo. elemento se llama la música antidiegética. Música Antidiegética. anti... ¿Antidieta? Antidieta. Suena como Antidiegética. antidietética, pero con G Antidietética. o con J. Die- ¿Cómo se escribe eso? diegética. ¿Con G de gato? Con G. diegética. Sí, con G de gato. Diegética. Listo. Venga, perdón, el segundo elemento, ¿cuál fue? La escenografía no naturalista. Escenografía. Ya, sí, ya. Escenografía chimba. Escenografía, sí. Es que uno pone una estructura y listo. Esa es mi escenografía. Pongo un Un andamio, ya. ¿ok? Como un andamio. Exacto. Por ejemplo, la obra de él, el panadero, utilizan un andamio. Y es genial porque uno puede hacer cantidad de cosas. Y eso no quita que la gente se emocione con la obra y la viva y la disfrute. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la música antidiegética? Es música que va como contrario a lo que está pensando o sintiendo el personaje. Entonces, este recurso también es muy utilizado por Lars von Trier y por Tarantino. Tarantino, por ejemplo, en las películas, creo que en Pulp Fiction, él, por decir algo, un asesino está matando a alguien y él coloca música infantil o música alegre. Entonces la música rompe con el, ¿sí? Que uno se imaginaría ese man que ponen esos efectos así como que colaboran con la, colaboran con la escena. Lo que ellos hacían brechtianamente era sacar a la Que gente hacía Hish. Exacto. Entonces, Brecht lo que hacía era todo lo contrario, romper de la ilusión a la gente con la música. Entonces le pongo otra música para romper la ilusión y para que la gente diga, pucha, qué perversión. Algo así como lo que hicimos nosotros en la obra de Aquiles, Cristian y Mariel, cuando nosotros estábamos matándonos todos con estábamos en una guerra, todos nos matamos en la guerra de Troya y era un vals, o sea, el director nos colocó un vals, entonces al ritmo del vals, tarararara, pa, pam, pa, pam, matábamos al ritmo del vals. Entonces eso es como antiegético, no concuerda como esa realidad tan perversa con la música y crea escenas súper bonitas, súper poéticas y escenas que causan también Sí. una cosa fuerte. Sí, no es que la gente diga, la sacó y ya no. Causan una situación fuerte y reflexiva. La música, digamos que diegética, es cuando cuando el personaje la está escuchando. Entonces, por decir algo, si yo tengo un personaje en un bar, escuchando música en un bar y una escena en un bar y él está escuchando esa música, eso sería diegético. Y no diegético es cuando se escucha música que apoya la escena, pero el personaje no la está escuchando. ¿Sí queda claro? Hay tres conceptos. Diegético, Sí, como de ambiente. exacto. Diegético, el personaje escucha la música, la está escuchando realmente. No diegético es música de ambiente. O sea, yo apoyo mi música, apoyo esta escena, la apoyo, por ejemplo, una balacera, la apoyo con pa, 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 y música así súper fuerte, pa, 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 música que apoye la escena, eso. Y antidiegética, que sería lo brechtiano, va en contra, la música va en contra, ¿listo? De lo que está pasando. Súper bonito eso. Sí. El cuarto elemento es la iluminación. Entonces es también un poco romper con la estructura primero naturalista de poner si es una sala, poner mi lamparita, poner toda la luz de la casa toda bonita para que parezca una casa. O si la luz del teatro, que siempre la ponen que frente para que no haga sombras, y que digo que atrás para que no haga sombra, que de frente para que el actor se vea, no.
ellos juegan ya otras cosas más simbólicas con la luz. Entonces, lo que hacía de pronto lo trajo Cristian con las linternas, dejar